Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Sean bienvenidos una vez más amigos, pónganse cómodos porque vamos a empezar con esta nueva parte de la otra cara del pasado, el legado prohibido de una raza caída, y en este sentido amigos vamos a continuar con todos estos misterios que hay en nuestro pasado, en nuestra civilización. Es un artículo de Javier Barlet y en donde, vaya, ya estamos por finalizar esta saga, en donde se encuentran todos estos misterios. ¿Qué eran aquellos ángeles? ¿Qué era aquello que dice la Biblia? ¿Qué era aquello que dicen todas otras civilizaciones pasadas como los sumerios de estas criaturas aladas, de estos hijos de Dios, de estos hijos de estos ángeles caídos? Vamos a comenzar con el pueblo de la serpiente. Y es que hacia el año 5500 a.C., los habitantes kurdos de las faldas de las colinas comenzaban a descender en gran número a las llanuras de Mesopotamia. Fue alrededor de esta fecha en la que se fundaba Eridu, la Erech bíblica, la primera ciudad de la creciente fértil, con su propio complejo de templos que incluyen un estanque ritual subterráneo. En aquel momento, alrededor del año 5000 a.C., tuvo lugar la llegada de las llanuras del norte de Mesopotamia de una nueva cultura que se le conoce hoy como Obeid, en honor a Tel al-Ubaid. Este yacimiento, en el que se detectaba su presencia por primera vez durante las excavaciones del eminente arqueólogo del Medio Oriente, Sir Leonard Woolley, en 1922. Dicho pueblo traía consigo su exclusivo estilo artístico, así como sus prácticas funerarias, entre ellas el hábito de colocar unas figurillas antropomórficas muy extrañas en las tumbas de los muertos. Estas estatuillas eran unos hombres o mujeres, aunque predominantemente femeninas, con un delgado y bien proporcionado cuerpo desnudo, hombros anchos y unas extrañas cabezas reptiloides, que los estudiosos en general califican de aspecto lagarto. Y en efecto, presentan rostros alargados, como hocicos afilados y una amplia hendidura en los ojos, normalmente unas pelotillas elípticas de arcilla pellizcadas en forma de lo que se le conoce como ojos de grano de café, y un espeso penacho de betún en la cabeza que representa un moño para enrollar el cabello. Aparecen moños similares en arcilla de algunas cabezas encontradas en Jarmo. Todas estas estatuillas exhiben vello púbico o genitales femeninos o masculinos. Cada figurilla Ubaid tiene su propia postura. Con mucho, la figura más extraña y más impactante muestra una mujer que sostiene un bebé contra su pecho izquierdo. La mano izquierda del infante está aferrada al pecho, y no cabe duda de que se trata de que está comiendo. Es una imagen muy conmovedora. A pesar de que tiene una característica escalofriante, el niño tiene grandes ojos rasgados y la cabeza de un reptil. Esto es muy significativo, ya que sugiere que se daba por cierto que el bebé había nacido con esas características. En otras palabras, la cabeza de aspecto de lagarto de las figuras no son máscaras o formas simbólicas animalescas, sino imágenes abstractas de una raza real que, según la creencia del pueblo de Ubaid, poseía tales cualidades reptiloides. En el pasado, estas figurillas de aspecto de lagarto fueron identificadas por los eruditos como representaciones de la diosa madre, una suposición totalmente errónea, ya que algunas de ellas son evidentemente masculinas, mientras que los teóricos de los antiguos astronautas como Henrik von Daniken han considerado oportuno identificarlas como imágenes de entidades extraterrestres. En mi opinión, ambas explicaciones intentan clasificar las figurillas de arcilla en típicos estereotipos que son insuficientes para explicar su simbolismo completo. Por otra parte, dado que la mayoría de los ejemplos encontrados procedían de tumbas, donde estas eran a menudo el único objeto de importancia, Sir Leonard Woolley llegó a la conclusión de que representan deidades cetónicas, es decir, habitantes subterráneos conectados de alguna manera con los ritos funerarios. Y aparte de esta observación, parece muy poco probable que estas figurillas representen a individuos con rostro de lagarto, puesto que no se tiene constancia de que los lagartos tuviesen un lugar especial en la mitología del cercano Oriente.
es mucho más probable que estas cabezas sean de serpientes, ya que se sabe que estas estuvieron asociadas con las deidades sumerias subterráneas, como el caso de Ningisida, el señor del buen árbol. Y dado que las cabezas de las figurillas de Ubaid parecen que fueron moldeadas por los patrones mucho más antiguos encontrados en Jarmo, en las montañas de los kurdos, podrían ser representaciones muy abstractas de estos vigilantes o ángeles con rostros de víbora. Y el hecho de que estas figurillas se encuentren específicamente en las tumbas sugiere que estaban conectados con algún tipo de práctica supersticiosa en el contexto ritual funerario. ¿Qué pretendían conseguir los Ubaid colocando tales imágenes extrañas junto a sus familiares difuntos? ¿Estaban tratando de garantizar el tránsito seguro del alma al otro mundo? ¿O bien querían proteger el cadáver después del entierro? En la tradición babilónica tardía existía un verdadero temor de que si los muertos no eran enterrados de manera correcta, sus almas entonces serían arrastradas a los infiernos para convertirse en Edimus o los chupadores de sangre. ¿Es esto lo que temían los Ubaid? ¿Que sus familiares fallecidos se convirtiesen en vampiros si estos vigilantes con rostros de víbora no eran aplacados de forma adecuada? Incluso esto del entierro de figurillas con rasgos abstractos, como un difuso recuerdo de la raza caída. Bueno, vamos a ver este tema del inframundo. Y es que, aunque a día de hoy no se han encontrado rastros de ningún reino subterráneo en Mesopotamia, sí existen ciudades cetónicas de extrema antigüedad en la cercanía del Oriente. Por ejemplo, bajo las llanuras de Capadocia, en el estado de Turquía, existe no menos que 36 ciudades subterráneas, siendo la más famosa de ellas Derinkuyu, que se estima que albergó 20.000 habitantes. Las ciudades exploradas hasta el momento alcanzaron profundidades de hasta 400 metros. Tienen calles, complejos de sistema de túneles, viviendas y salas y áreas comunes. Cada una puede quedar aislada del mundo exterior desplazado unas grandes puertas circulares, y mientras que en la superficie el único signo visible de su presencia son unas piedras megalíticas verticales que marcaron la posición de los profundos pozos, que también tienen la función de canales de ventilación para los distintos niveles. Nadie sabe quién construyó estos dominios subterráneos. Tienen al menos 4.000 años de antigüedad, y si bien las pruebas provisionales sugieren que fueron construidas ya en el 9000 a.C., cuando el embate final de la última edad de hielo estaba a punto de llevar a Oriente Medio a unas condiciones árticas. Al mismo tiempo, los volcanes activos escupían lluvias de fuego, y cuando la edad de hielo finalmente retrocedió, llegaron unas inundaciones comparables con las del diluvio de la Biblia. Y esto causó estragos en las zonas bajas. Además, la mitología persa recoge que los antepasados de la raza iraní habían escapado del largo invierno de nieve y hielo construyendo un bar, que es una palabra que se denota en la ciudad subterránea. Curiosamente, la palabra arca significa ciudad en la lengua persa. Este recuerdo de estos mundos subterráneos también son probables que estuviesen detrás de la creencia judeocristiana del Gehan o el infierno o este purgatorio judío. Y el infierno, en el reino de fuego en el que fueron arrojados los ángeles caídos como castigo por su injerencia en los asuntos de la humanidad. ¿Qué pasa, amigos? Es que, híjole, cuántas cosas no hemos vivido, cuántas ciudades no se han descubierto como esta. Dices, ¿por qué hay ciudades subterráneas? ¿De qué escapaban, verdad? Aquí está el diluvio universal, la era glacial. ¿Qué pasa con el paisaje lunar de Capadocia? Bueno, en la misma zona que en las ciudades subterráneas de Capadocia existe un virtual paisaje lunar compuesto por miles de enormes conos de roca, tallados por los fuertes vientos durante muchos miles de años. La tradición local se refiere a ellos como peribacolari, que son las chimeneas de fuego de los Peri, hermosos ángeles caídos nacidos del Iblis, que es la forma árabe persa de Satanás. Se dice hoy en día que estas chimeneas de hadas
como se le llama inadecuadamente en inglés, están encantadas por los Dijin, que son parientes espectrales de los ángeles que vivieron una vez en el cielo antes de su caída. Muchas de estas chimeneas de hadas fueron ocupados durante los primeros tiempos cristianos, mientras que algunas de ellas fueron convertidas en iglesias rupestres o trogloditas a partir del siglo VI. Las más antiguas contienen muchas imágenes fascinantes que van más allá de la iconografía aceptada por la iglesia primitiva. Estas imágenes incluyen diseños geométricos recurrentes y, en un caso, un estilizado hombre pájaro, que bien pudiese reflejar el estilo artístico de los santuarios de los buitres de hace 8000 años. En Catalhuyuk, que es la cercana proximidad tanto de este arte único cristiano, entre comillas, como del asentamiento de Catalhuyuk a las ciudades subterráneas, no pudiese ser subestimado. Cabe recordar también que en la historia del descenso de la diosa Ishtar al mundo subterráneo, ésta se encuentra con seres como aves cubiertas de plumas, quienes desde los días de antaño dominaron la tierra. Es posible que estos habitantes de las ciudades subterráneas fueran realmente los precursores de los que construyeron la ciudad de Catalhuyuk. Podrían haber estado relacionados con la cultura chamánica de los vigilantes de las tierras altas kurdas, que estaban a cierta distancia del este de Capadocia. Bueno, ojo con esto, los hijos de los Dijin. Mira, si es así, entonces, ¿dónde pudieron originarse estas extrañas culturas chamánicas? Se desarrollaron en Turquía y el Kurdistán poco después del final de la última edad de hielo, o bien sus antepasados originales emigraron de alguna tierra extranjera. Los cultos de la adoración a los ángeles de Kurdistán se ven a sí mismos solo como descendientes del patriarca Noé, el salvador de la humanidad, cuyos familiares directos se asentaban en sus tierras. En contraste, los kurdos judíos preservaron una historia muy curiosa, esto acerca de los orígenes de sus vecinos gentiles, a quienes se refieren como los hijos de los Dijin. Según ellos, hace mucho tiempo el rey Salomón ordenaba a 500 Dijin que le buscaran 500 de las vírgenes más bellas del mundo, y no debían de regresar hasta que la última de ellas estuviese en su poder. Estos Dijin se pusieron manos a la obra en esta inmensa tarea, yendo a Europa en búsqueda de doncellas. Finalmente, después de reunir el número correcto, los Dijin estaban a punto de regresar a Jerusalén, cuando se enteraron de que Salomón había fallecido. Ante tal dilema, los Jin meditaron qué hacer. Debían devolver las doncellas a los hogares correspondientes en Europa, o bien debían de quedarse con ellas. Debido a que las jóvenes vírgenes habían caído en gracia de los ojos de los Jin las tomaron ellos mismos como esposas. Engendraron muchos niños hermosos, y dichos niños tuvieron más hijos. Esa es la manera en la que se creó la nación de los kurdos. En otra versión de la misma historia, 100 genios son despachados por Salomón para buscar a 100 de las doncellas más bellas del mundo para su harén personal. Después de haber logrado este contingente, Salomón muere. Los 100 genios deciden quedarse con las doncellas en medio de las inaccesibles montañas de Kurdistán. Los hijos de estos matrimonios dieron lugar a una fundación de la raza kurda, quienes en su carácter esquivo se asemejan a sus antepasados genios y en su hermosura o a sus progenitores. Aunque puede parecer que estas leyendas no tienen sentido, tratan de describir las inexplicables características extranjeras de algunas comunidades kurdas y señalan su origen en el reino bíblico de Salomón, en otras palabras, el Israel de la actualidad. ¿Qué pasa con la montaña de los Madai? Los madeos del Bajo Irak son más específicos acerca del origen de su raza. A pesar de que se dice que los ancestros directos provienen de un mítico lugar conocido como la montaña del Madai en Kurdistán iraní, al parecer estos antepasados más lejanos tenían su origen en Egipto. Y aunque esto pudiese parecer una mera fantasía por parte de los madeos, es un hecho que su lenguaje contenía varias palabras que son sin duda de origen egipcio antiguo. Lo que es más importante aún, creen que después de la muerte, el alma vuela
hacia el norte, es decir, hacia las montañas del Kurdistán, donde entra en un dominio mítico llamado Matarata, que es el lugar del juicio. Ahí es donde se encontraban los enclaves de vigilancia de los Neter. El término Neter puede ser usado como sustantivo en algunas lenguas del cercano oriente, en el sentido de vigilantes, el mismo nombre de los primeros ángeles que figuran en la literatura enoquiana y la literatura del Mar Muerto, mientras que en las antiguas lenguas egipcias esta misma palabra se utiliza para definir a los seres semidivinos que vivían en la Edad de Oro, conocida como Septepi, el tiempo primero. Así pues, ¿sería posible que estos vigilantes del Kurdistán fuesen descendientes de los dioses Neter de Egipto? Amigos, continuaremos en el próximo videoprograma. Espero que les haya gustado este videoprograma. Muchas gracias a todos aquellos que me estén viendo en diferido. Si quieren que sigamos con esto, díganmelo. Pónganme en los comentarios, dejen un like. Si pueden apoyar al canal con un super chat o un super thanks, se los agradezco muchísimo. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Hasta luego.